La estructura de este taller se ha configurado en base a un ejercicio de lectura, sostenido en continuidad durante todas las etapas del semestre, con el objetivo de observar la propia experiencia de leer en el sentido más amplio posible. La lectura como experiencia es una indicación poética, la cual se propuso fijar en los muros virtuales del taller para mantener a la vista y al oído su enunciado como uno de los epígrafes orientadores del estudio a realizar. Comillas. A veces, las menos frecuentes, la lectura nos toca, nos despierta, nos advierte o nos llama. No importa el modo como sucede, pero se nos transforma en un toque, en un llamado. Puede decirse entonces que la lectura nos acaece como una experiencia. Ella abre, provoca una pregunta, al par que trae o insinúa respuestas, al modo como una herida alerta y revela el cuerpo. Cierre comillas. Godofredo Yomi, Eneida Mereyda, 1982. El tema que se plantea desarrollar en el taller consiste en abrir un espacio de reflexión acerca de las correspondencias entre el acto de leer y el acto de la observación. La referencia al acto en cuanto objeto de estudio remite a la esfera de nuestras acciones o verbos con los que participamos en el desarrollo del taller, sosteniendo el hábito de registrar la experiencia individual y colectiva, en tanto ello permite observar lo que hacemos de forma reflexiva. En tal sentido, el curso de las actividades del taller se ha estructurado para sostener de comienzo a término un ritmo recurrente entre leer y hacer caligrafía, junto con dibujar, imprimir y editar. De esa manera, nuestra experiencia de participación reflexiva dentro del taller se orienta poniendo en práctica la actitud de ver todo en relación, entendiendo que esa forma de mirar conduce mediante acentos y tensiones a la experiencia de comparar para descubrir o inventar relaciones que dan sentido a los vínculos surgidos de la captación de la semejanza, así como la manifestación de la diferencia en tanto indicios primarios del fenómeno del contraste. El carácter práctico que encamina nuestra forma de estudiar se lleva a cabo a través de una orientación que pone en juego la experiencia de comprender la naturaleza del espacio gráfico, como consecuencia de sostener una labor reflexiva que hemos practicado comparando diversas formas de dibujar. Tal principio de diversidad sobre las formas de dibujar, como un carácter relevante en el oficio gráfico, nos permite incorporar en su reflexión un ejercicio caligráfico sostenido en base al modelo de la cursiva humanista, el cual, a su propia escala de detalles, permite comparar el modelo con la versión que cada cual logra mediante una atención ajustada y fluida, a propósito de sostener un carácter caligráfico aprendido con las manos que le enseñan al ojo la escala de detalles inherentes al espacio del texto. Esta relación entre tensión y flujo en la caligrafía como práctica de estudio retoma en su despliegue las relaciones entre geometría y luminosidad de las páginas, a través de la experiencia editorial en el cierre de los proyectos con lo que concluye cada ciclo del taller. Siguiendo el pulso de estas premisas y orientaciones, la actividad del taller promueve la articulación incesante entre tareas de exploración, de registro y procesos de edición conducentes a la experiencia probatoria de publicación. La modalidad cíclica entre estas tareas pone en cuestión en un sentido muy amplio la relación entre contraste y carácter como indicios primarios del potencial de transparencia del acontecer en el espacio. Este régimen de trabajo comienza con una serie de tareas de observación sobre la interacción del cuerpo en el espacio cotidiano de la casa y las luces diferenciadas que participan en cada caso. El potencial de carácter que nos proponemos abordar
conduce a una manera de dibujar que consiste en dividir el negro de la tinta china en 3 valores de gris, distinguiendo un gris medio, un gris claro y un gris oscuro para dibujar con pincel y plumilla o tiralínea. De esta manera, la observación de la luz natural en el espacio cotidiano de la casa genera un primer registro en los que prima el tono descriptivo que asociamos al plano literal como un primer nivel consignado en nuestra experiencia con la lectura notada de textos. Siguiendo esta actitud general del ver todo en relación y su potencial de comparación como indicio de la comprensión de los vínculos que describen el espacio, las tareas de observación a 3 tintas es sostenida de forma paralela a la observación de los vínculos que describen el espacio del texto, pues nos hemos propuesto expandir el campo de la observación para observar también la propia experiencia de leer un texto. Para cada texto se hace un cuaderno de lectura con un sistema de anotaciones que permiten distinguir y registrar momentos y vínculos, cuya progresión pone en contraste el plano literal, en tanto elementos puntuales y distinguidos en el texto, respecto del plano reflexivo, producto de las relaciones encontradas o inventadas, siguiendo el foco de registrar y articular los elementos que van marcando la experiencia de leer. De forma paralela al ejercicio de leer, se desarrolla un extenso trabajo experimental con sistemas de impresión manual de copias únicas o monotipos. En esta oportunidad hemos utilizado un proceso en que la transferencia de tinta desde la matriz a la copia no se realiza de una vez, sino mediante series de impresiones y reservas que permiten superponer sucesivos estados de un dibujo, entre los cuales es necesario detenerse para mirar el resultado y decidir los pasos a seguir. El eje de este ejercicio progresivo se sostiene en la aventura de provocar o encontrar relaciones complejas del contraste, cuyas tensiones y acentos podemos reconocer y elaborar observando las eventualidades de caracterización que buscamos en la flexibilidad del proceso de estampación empleado. A partir de estos hallazgos o invenciones y el dominio progresivo sobre el proceso de estampación, se elaboran series que estructuran el pasar de las páginas siguiendo el curso de la variación y la reiteración entre el comienzo, medio y fin de cada serie. En ese transcurso, el carácter probatorio de la página publicada abre el juego de ver todo en relación en el ejercicio editorial y su horizonte de publicación. Esto apela a la referencia primaria del conocimiento práctico de un lector universal, cuya orientación sigue la correspondencia o diálogo entre las cualidades geométricas y luminosas, común a todos los elementos que describen el espacio de la página. Para ello, hemos distinguido los vínculos que describen una estructura, cuyas tensiones permiten captar las jerarquías y secuencias que orientan el sentido de la lectura en los proyectos editoriales. En ellos, se ha querido recrear el sentido amplio que le hemos dado al registro de la experiencia de leer en el taller, a medida en que el proceso reflexivo de tales experiencias permiten articular el fundamento de nuestras propuestas. Ellas traen a presencia los niveles de contraste y coherencia sobre los que se fundan los grados de autonomía que configuran el flujo de la legibilidad, según los usos y costumbres de un lector que hace relaciones de sentido en el espacio gráfico. A modo de conclusión, registrada en los reflejos de la conversación del taller, hemos encontrado una correspondencia muy elemental, pero a la vez plena, de sentido según la cual los actos del hacer visible están fundados en hacer relaciones en el espacio común entre el texto y el acto de leer.
Así, la premisa observar es como leer, que nos hemos encontrado en medio de nuestra experiencia de leer y dibujar en este taller, sigue siendo y ojalá de forma permanente una orientación desafiante y fructífera de responder cada vez que nos enfrentamos al espacio gráfico de la lectura a fin de comprender sus correspondencias.